Un saludo muy afectuoso al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, al doctor Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, al señor Peter Siegenthaler, representante para Colombia del Banco Mundial, doctora Diana Fajardo, presidente de la Corte Constitucional, doctor Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Aurelio Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a los diferentes representantes de las empresas, mi equipo directivo de la Fiscalía General de la Nación, se encuentra la señora Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Mancera, y la directora ejecutiva de la entidad, la doctora Astrid Rojas, a los ministros, conferencistas, organismos internacionales, medios de comunicación y universidades que nos acompañan el día de hoy. Para mí, como le dije, doctor Bruce, es un honor participar en este congreso de empresarios, congreso histórico. Siempre es un gusto estar acá y por supuesto siempre es un gusto venir y decirles que la institucionalidad también está con ustedes, que la justicia en Colombia no ha declinado y que nosotros creemos que un elemento central del desarrollo del país y de la fortaleza institucional está en el sector empresarial, donde la democracia cumple un factor fundamental. El día de hoy desarrollaré 4 aspectos que quisiera poner sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ser, o es el relativo a la defensa institucional que se tiene que hacer desde la Fiscalía General de la Nación. Un segundo, cómo se ha materializado este esfuerzo en estos ya largos 3 años y 6 meses que llevamos en el ejercicio del cargo, abordar algunos aspectos relativos a la lucha contra la corrupción y terminar con algunas ideas centrales sobre algunos de los temas recientes que ha tenido el país. En primer lugar, la Fiscalía General de la Nación ha cumplido un rol, sobre todo en este año, de defensa a las instituciones colombianas. Hemos evitado desde el mes de enero una andanada desde el gobierno nacional para buscar la salida de narcotraficantes de las cárceles. Se ha pretendido que se levante la suspensión o se suspendan órdenes de captura con fines de extradición de personas que no tienen ninguna connotación política y que hacen parte de estructuras criminales en diferentes lugares del país. No solamente por razones jurídicas se han tomado las decisiones, pero ustedes también tienen que entender que cuando uno lleva 3 años persiguiendo a esos delincuentes, no es un factor motivante el hecho de que busquen salidas de esas personas sin fundamento jurídico. Del mismo modo, este año hemos tenido que enfrentar momentos difíciles como la presentación de proyectos de ley en donde se nos dice que había reformas a la justicia, pero se encontraban micos para despenalizar la cadena productiva del narcotráfico. No solamente en lo que se decía sobre pequeños cultivadores, sino al mismo tiempo sobre importadores de precursores químicos para la producción de heroína, cocaína y otras sustancias. Hemos defendido la institucionalidad en diferentes escenarios. También la Fiscalía General de la Nación ha sido un baluarte de la autonomía y la independencia de la rama judicial del poder público. No puede haber Estado de Derecho en Colombia si se pretende usurpar las funciones de la Fiscalía General de la Nación.
cuando se hacen solicitudes de que se active la cooperación judicial a través de la Cancillería, es otra manifestación de violación de la autonomía judicial del país, porque es la Fiscalía General de la Nación la encargada de hacer esa cooperación judicial y lo ha hecho permanentemente en el marco de sus funciones. Todos esos aspectos han llevado a que este año ha sido un año desafiante para la Fiscalía General de la Nación y para Colombia. Porque no tiene por qué estar el fiscal general ni la justicia pendiente de lo que está ocurriendo alrededor de sus entornos o si permanentemente está sometida a ataques por parte de otras ramas del poder público. Eso no es normal en una democracia. En una democracia es normal que opere la colaboración armónica de la que habla el artículo 113 de la Constitución de 1991, en el marco de la tridivisión de poderes. La Fiscalía General de la Nación en estos años ha materializado una lucha contra la criminalidad a través de un direccionamiento estratégico. Encontramos una entidad fracturada por los cambios que se producían en el país permanentemente de fiscales generales. Esta es una administración que, si todo funciona bien y el ELN no concreta sus ataques, podremos terminar los 4 años de gestión, lo que le dio a la Fiscalía General de la Nación una importancia cohesión interna, desde el punto de vista de la itinerancia que han hecho nuestros fiscales e investigadores en el país, desde el punto de vista de la articulación con otras entidades del Estado, en donde ha habido problemas, como les voy a manifestar posteriormente, y donde hemos podido asociar actividades investigativas con los diferentes grupos o direcciones que tenía la Fiscalía. Antes no se hablaban las direcciones seccionales y las direcciones nacionales. Hoy tenemos un direccionamiento estratégico que nos ha permitido conversar, que nos ha permitido movernos en diferentes escenarios, y eso más que discursos se produce y se constata con resultados. Recibimos, por ejemplo, el esclarecimiento en el homicidio doloso en Colombia en el 27.72%, y ese esclarecimiento hoy está en el 43.28% con los mismos recursos y los mismos funcionarios. En el homicidio múltiplo, las masacres en Colombia, lo recibimos en el 36% el esclarecimiento, y hoy tenemos el 90% esclarecido con los determinadores que están detrás de estas conductas, desafortunadamente con un 145% de aumento de masacres comparado con el año inmediatamente anterior. Luego aquí lo que hay es una especie de violencia total. Frente al feminicidio, recibimos en el 86-73% en el año 2020 y hoy estamos en el 96.90%. Defensores de derechos humanos en el 52%, hoy estamos en el 60%, y delitos como violencia sexual o violencia intrafamiliar, estábamos en el 10%, hoy estamos llegando al 50%. En los temas relativos a la corrupción, que es parte de las discusiones que se han venido y que se presentan en este escenario, es necesario entender que la corrupción es un fenómeno multidimensional, que la justicia no lo puede abordar como casos aislados. Hemos llegado a 3.272 condenas en esta administración, entendiendo que existen vasos comunicantes entre diferentes sectores y la corrupción que se puede producir en el país: educación, salud, medio ambiente, corrupción electoral, contratación pública, administración de justicia. Hemos golpeado los diferentes vasos comunicantes de esas estructuras. Se requiere, por supuesto, siempre mayores esfuerzos, pero creo que el haber unido la persecución penal a
atacar los bienes que estaban afectando esa criminalidad era muy importante. Hemos recuperado 7.000 millones de dólares que le hemos entregado a la SAE, 28 billones de pesos. Y eso creo que es importante que se le diga al país cómo se va a monetizar esos recursos. ¿Cuáles son los criterios de monetización? Eso no depende del fiscal general, eso depende de una oficina administrativa que depende de un ministro de Hacienda, que a su vez depende de un presidente de la República. Porque de nada nos sirve tener unas acciones judiciales rápidas si tenemos unos cuellos de botella que impiden la monetización de esos recursos. Allí también hemos puesto en esta administración más de 800.000 millones de pesos en justicia y paz en estos 3 años y medio para las víctimas, cuando en 14 años previos se habían logrado 500.000 millones de pesos. Creo que ahí hay unas respuestas concretas de lo que ha venido ocurriendo para golpear esas ganancias ilícitas, detectar también dineros en paraísos fiscales, rastrear canales y operaciones financieras complejas utilizadas para legalizar el dinero ilícito. Todo ello, por supuesto, sobre la base de una labor estratégica, repito, que estaba dentro de nuestro direccionamiento estratégico, marcado al mismo tiempo por estos ejes de itinerancia, de articulación y de asociación de actividades investigativas. En algunos casos relevantes, podemos decir que le hemos cumplido a Colombia. Y le hemos cumplido a Colombia porque, por ejemplo, en el caso Odebrecht, entregaremos 115 imputaciones adicionales a las que se habían encontrado cuando llegué a la administración. Hicimos un trabajo meticuloso de poder detectar cuál era el mecanismo que va a ser develado también posteriormente el día de hoy a través de una rueda de prensa que daremos el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y yo, y que llevará a la manera como se utilizaba ese concierto para delinquir, para poder afectar diferentes estructuras de sobornos en Colombia. Es importante decir que esas 115 imputaciones, 16 escritos de acusación, 4 principios de oportunidad, 11 sentencias, han llevado a que incluso se hubiese activado de manera además previa, sigilosa y con mucha moderación la cooperación internacional con los Estados Unidos para poder llegar a esos resultados. Hoy trabajamos de la mano con las diferentes agencias, en este caso concreto con el FBI, frente a esta investigación. Pero yo creo, más allá de esto, que esa gran corrupción también requiere una lucha contra esa pequeña corrupción que está sacudiendo diferentes lugares de la administración pública, y ahí tenemos también unos resultados concretos en diferentes campos, incluso en la misma corrupción judicial, dentro de las fuerzas militares y dentro de las administraciones departamentales y nacionales. Creo que allí el haber hecho grupos especiales de investigación, el haber establecido grupos de tareas conjuntas investigativas, el haber hecho una tarea de articulación interna y externa nos ha ayudado a tener mejores resultados y nos ha puesto sobre la mesa esta dinámica con la que esperamos además concluir en unos balances nacionales que ustedes empezarán a escuchar sobre lo que se ha hecho en esta Fiscalía General de la Nación, defendiendo la institucionalidad, defendiendo el Estado de Derecho y defendiendo la rama judicial. Sin embargo, esta lucha, como les decía, no es fácil y la corrupción es un fenómeno que se ha venido enquistando paulatinamente en el país.
Existe, como se señaló al inaugurarse este Congreso, una gran crisis de confianza. Yo diría que existe una desconfianza institucional y social sin precedentes hoy en el país. Lo hemos visto, como lo decía, en los últimos meses, con diferentes hechos. Una exministra imputada por firmar contratos de forma desaforada para saquear recursos públicos. Confesiones nauseabundas de políticos de diversos sectores para robarse recursos en el marco del aprovechamiento de campañas electorales o para violar topes en las campañas políticas, prácticas violatorias de los derechos humanos en muchos lugares del territorio nacional, persecución al sector privado, a los empresarios, una violencia inusitada contra los líderes sociales, un aumento de masacres sin precedentes, 145%, y una inseguridad que asedia y golpea a la ciudadanía porque la política hoy cede ante la transacción criminal que es distinta a la paz. Esto se suma al olvido de principios republicanos, de lealtad institucional, cuando se conoce información que puede llevar a la muerte o al asesinato de servidores públicos y en vez de ser comunicada se esconde o se entrega a cuentagotas. Hoy los enemigos no son los actores armados solamente y la delincuencia. Nuestro país empieza a ser asediado dentro de la misma institucionalidad. Hace 2 días en la ciudad de Washington, por primera vez en la historia de Colombia, de la Constitución de 1991, tuve que solicitar medidas cautelares ante la CIDH para que se deje de asediar la función de investigación en Colombia cuando de forma permanente se ha intentado vulnerar esa autonomía e independencia. 150 páginas de petición y 250 páginas de anexos prueban la persecución. Ejemplo de lo anterior son la pluralidad de mensajes intimidatorios desde el Ejecutivo cuando se intenta obstaculizar la función judicial del ente acusador o cuando se ordena a entes del Ejecutivo asumir competencias que son propios de la rama judicial. Esta persecución ha llevado a que por ejercer mi cargo con carácter resiedumbre y atado estrictamente a mis competencias, haya sido denunciado penalmente en más de 100 ocasiones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por delitos inverosímiles en una democracia, como traición a la patria, sedición o seducción a las fuerzas militares para promover golpes de Estado. Por fortuna, el Congreso de la República está al lado de la democracia y no de las persecuciones. Espero contar con su respaldo en los difíciles años que se le vienen a Colombia y seguramente en los complejos momentos que viviré como ciudadano. Se ha llegado al extremo que un expresidente de la Cámara de Representantes perteneciente al pacto histórico partido de gobierno y con influencia en la Comisión de Acusaciones me hiciera la cobarde acusación de presunta pertenencia al Clan del Golfo por el dolor que le produjo al gobierno el hecho que en el mes de enero no me haya plegado a suspender las órdenes de captura con fines de extradición contra miembros del mismo Clan del Golfo, por no existir razones constitucionales y legales. Incluso por esa razón, esa misma estructura criminal terminó afectando a esta fiscalía con el secuestro de funcionarios de la entidad en el municipio de Tarazá, en Antioquia, evento que implicó el retiro de la institución de ese municipio. ¡Qué sinsentido! También el asedio que se ha tenido que ver con más de 150 ataques y mensajes directos contra la Fiscalía General de la Nación y el fiscal general proferidos por el presidente Gustavo Petro.
y miembros de su grupo político, generando que otros sectores crean que puedan tener puerta franca para cualquier cosa en Colombia contra el fiscal general o la fiscalía. A esto se suma la campaña de desprestigio que ha llevado a la vandalización de sedes de la Fiscalía General de la Nación y a la distribución de panfletos de todo nivel que llevan a la intimidación de la entidad. Todo esto ha tenido en los últimos días como un corolario que es la planeación de un posible atentado en mi contra y de otras personas por parte del ELN, cuya información fue entregada a cuentagotas a la Fiscalía General de la Nación por el Ejército Nacional y que al día de hoy no ha sido enteramente revelada. La explicación que se me dio por parte del jefe de Estado fue que desconocía esa información. A pesar de su preocupación por mi seguridad, nunca rectificó a su subalterno, el alto comisionado de la paz, Danilo Rueda, quien de forma apresurada, miserable y desvergonzada señaló que era irresponsable informarle al país sobre estos hechos y seguida cuenta le dio credibilidad a un comunicado del ELN. De hecho, hace 3 días la Policía Nacional, a través del poligrama 1123 del 14 de agosto de 2023 y presentado por la prensa, selecta integrantes del Frente de Guerra Nororiental, uno de los cuales sería alias William, es el francotirador y explosivista que habría llegado a la ciudad de Bogotá. En el documento se lee que no se descartan posibles atentados terroristas. Cada día entonces, a cuentagotas vamos observando el dimensionamiento de la criminalidad. Hace algunas horas, el CTI, la Fiscalía General de la Nación y el mismo Ejército Nacional hallaron material explosivo en una vivienda en el sur de la ciudad de Bogotá. ¿Qué tipo de institucionalidad empezamos a tener? ¿Y qué tipo de funcionarios empiezan a ejercer su defensa de la Constitución cuando o se tiene la información y no se comunica o cuando al jefe de Estado se la ocultan? Algo muy grave ocurre. El día viernes le expliqué al presidente Gustavo Petro que eso no puede ocurrir en un gobierno por alguien que fue objeto de persecución a lo largo de su historia política. No hago parte de la historia de su confrontación. La ley del talión no me puede ser aplicada, ni la actual fiscalía, ni mi vida merece ser puesta en ese posible cadalso de la venganza. Esas razones que son muy importantes son las que justificaron la protección, la solicitud de protección ante la CIDH para que no se establezca una persecución judicial posterior a mi función o no pretendan acabar la vida o la vida de mi familia. Por lo pronto, queridos empresarios, seguimos en pie. Colombia es una historia institucional que no puede desconocerse. Las instituciones deben ser más que las personas y la dignidad no puede ni venderse ni rifarse. Estaré hasta el último día de mi función como fiscal y con posterioridad también estaré como ciudadano activo de mi país defendiendo mis principios y luchando para que los valores que representamos, como libertades públicas, paz, derechos fundamentales, estricta separación de poderes y espíritu plural de la Constitución del 91, no sean una anécdota más en este país. He defendido y seguiré defendiendo el proyecto de paz, también el mismo proyecto de paz con el ELN. Lo he hecho al suspender más de 70 órdenes de captura contra miembros de esa guerrilla y de las disidencias de las FARC. He respaldado el acuerdo de paz del 2016 entre el presidente Santos y la guerrilla de las FARC. He fortalecido la negociación de la Fiscalía o los acuerdos con la JEP. Luego, los epítetos de enemigo de paz no caben en la mente lúcida frente a esa gestión. Soy el fiscal general de la Nación que defiende la institucionalidad y no un opositor de sector alguno. Quiero agradecer entonces esta invitación que se me hizo como fiscal general, última a la que asistiré como fiscal general de la Nación, y decirles que las instituciones colombianas, el emprendimiento que ustedes representan, la iniciativa privada, la fuerza de trabajo, la capacidad de generación de valor agregado en un país es fundamental para que podamos superar las diferentes pruebas que nos ha puesto el destino a Colombia. Colombia es un país de pruebas y las ha sacado adelante. Creo que no vamos a ser inferiores a lo que debemos responder
y podremos salir a flote fortaleciendo las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia en Colombia. Muchísimas gracias.